Hola, soy Gloria Plaza Medina, psicóloga y máster en duelo por el Instituto IPIR y miembro del equipo Comorevi, que nació de la mano de la elaboración de la guía de duelo en tiempos de coronavirus. La guía surge a raíz de la inquietud de varias profesionales formadas en duelo. En realidad, todo comienza desde un grupo de WhatsApp al que todas pertenecemos, y así, cuando en marzo nos comienzan a llegar noticias de cómo está muriendo la gente, de cómo se están llevando o no llevando a cabo los entierros, velatorios y funerales, aparecen los primeros mensajes en los que nos decimos las unas a las otras que hay que hacer algo. Ese algo, en un principio, no es nada concreto. Se habla de aportar recomendaciones, de dar un número de teléfono de atención gratuita, de consejos, de píldoras de información. Y en un momento dado, exactamente el 15 de marzo, de ese grupo nace un subgrupo, el actual equipo Comorevi, y comenzamos a trabajar en la guía. Nos repartimos el trabajo, cada una se encarga de una parte, aunque luego todo fue puesto en común. En nuestra tarea teníamos dos cosas en contra. Una era el tiempo. El coronavirus ya estaba entre nosotros, la gente ya estaba muriendo, los duelos ya habían comenzado. Teníamos que trabajar contra el reloj. Como se suele decir, era para allá. Además de eso, nos enfrentábamos a una experiencia de pérdida y duelo insólita. La gente estaba muriendo sola, los duelos se estaban viviendo en soledad, con poco o nulo contacto social. Así, todo aquello aprendido, todo aquello que solía ayudar, sobre todo en los primeros momentos de dolor, como los abrazos, los encuentros, el llorar juntos, el sostener una mano, todo eso había desaparecido. De golpe y porrazo, la dimensión social del duelo había dejado de existir. Tuvimos que echar mano de la imaginación. Aunque parte del material, de los consejos, eran los ya conocidos, el contexto era otro. Y de repente tenías que imaginar qué podía ayudar, cómo se podía sentir o qué podía hacer esa persona que se encontraba sola en casa y cuyo madre, padre, hermano o tío acababa de fallecer. Y también qué podía hacer esa otra persona que quería acompañar desde la distancia. Aquí cobraban mucho protagonismo las plataformas de comunicación online y a falta de contacto físico tuvimos que recurrir a todo lo que la tecnología nos ofrecía. Videoconferencias, muros de Facebook, grupos de WhatsApp, Skype, Zoom. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin todo esto, verdad? También no nos quisimos olvidar de esas personas que ya estaban en duelo anteriormente al COVID y que se habían quedado sin muchos de esos recursos en los que se apoyaban para transitar su duelo. En nuestra guía dimos espacio asimismo a niños, adolescentes y embarazadas y a sus peculiaridades ante un duelo en estas circunstancias. No olvidamos a los profesionales, inmersos en una situación tan dura y complicada, y también tuvieron su espacio en nuestra guía. Por encima de todo, quisimos que fuera una guía práctica, que diera ideas, que aportara algo de tranquilidad ante nuevas emociones y situaciones. Lo hicimos desde la humildad y el no juicio, con la mano puesta en el corazón. Y más que consejos, dimos sugerencias, con la intención de que cada uno, al leer la guía, eligiera aquello que más casara con él, eso con lo que se sintiera más cómodo. Así, el día 20 de marzo, 7 días y 343 WhatsApp después de crear el grupo, la guía veía la luz. Aún hubo que hacer varios ajustes, añadir los garabatos cedidos por Paqui Santana, pero básicamente estaba hecha. Como lo que nos movía era que llegara a cuanta más gente mejor, también la compartimos abreviada en formato vídeo y como pequeñas cápsulas poniéndoles voz, pensando que para muchos así sería más accesible. Fue sorprendente el alcance y efectivamente llegó a muchos sitios y recibimos noticias desde variados lugares del mundo, instituciones, organizaciones y ONGs. Pero lo más importante es que esta guía, llena de cariño y afán de cuidado, también llegó a esas personas en las que inicialmente estábamos pensando cuando decidimos elaborarla. Personas para las que esta guía fue una especie de faro en la oscuridad de aquellos días. Y ese es su verdadero propósito, ser ese rayo de luz que se filtra entre las tinieblas. Ser como Levi, palabra japonesa que significa los rayos del sol que se cuelan entre las hojas de los árboles. Esperamos haberlo conseguido. Gracias. Hola a todas y a todos, soy Pilar Prieto, soy enfermera de paliativos, máster en duelo, pérdidas y trauma por el Instituto IPIR. También formo parte del equipo Comorevi. Muchísimas gracias, Silvia, por darnos esta oportunidad. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre lo que está suponiendo el duelo en la pandemia, ¿no? Y es que la pandemia
llevó a primera línea de nuestras vidas la realidad de la condición mortal y de la impermanencia en la que vivimos como seres humanos. En una sociedad como la del primer mundo, en la que el dolor, la muerte y el sufrimiento son un tabú, eh, elementos de los que huimos y que muchas veces intentamos disfrazar, constatar en primera persona que la muerte puede sucedernos a nosotros o a nuestros seres queridos ahora mismo, sin poder evitarla, sin poder predecirla, sin poder posponerla, nos sacude y nos deja en una situación realmente de shock y de vulnerabilidad extremas. Y es que el COVID ha evidenciado dónde se pone la mirada social y el foco está puesto en lo positivo, en el buen ánimo, en la lucha, en la esperanza y en la solidaridad. Pero muchas veces desde un análisis un tanto superficial, ¿no? Hemos afrontado la muerte como números, como camas hospitalarias ocupadas, como cantidad de respiradores necesarios, como número de tratamientos y protocolos, como cifras de fallecidos. Hemos preferido las estadísticas reduccionistas a dar espacio al dolor de las personas que realmente están conformando esas cifras. Ya el proceso de duelo previo a la pandemia formaba parte de los tabúes de nuestra sociedad. Muchas insistíamos en la importancia de dar voz y reconocimiento a la persona en duelo, de acompañar y de validar su dolor, de aceptarlo incondicionalmente a pesar de las continuas imposiciones sociales y familiares por superarlo, por vencerlo o por recuperarse lo más rápido posible, negando la necesidad que tiene la persona en duelo, ¿no? Pero es que además el COVID ha puesto un muro más de silencio al dolor de los procesos de duelo. Estamos viviendo realmente un duelo colectivo, añadido a muchos pequeños o grandes duelos individuales. El duelo se ha convertido en el problema de todos, ya sea porque hemos perdido a alguien a quien queremos o por el acto mismo de la vida que antes llevábamos y que ahora ya no tenemos, ¿no? Pero queremos pensar que todo este sufrimiento ha servido o va a servir para algo, ¿no? Que la situación de aislamiento extremo, la imposibilidad del acompañamiento físico, de las despedidas, de realizar ritos funerarios, la incertidumbre de las familias, la angustia de los profesionales sanitarios, nos debería hacer tomar conciencia sobre cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las personas, ¿no? Y es que el duelo es un proceso que nos cambia, nos debería cambiar. ¿Cuántas veces decimos a las personas a las que acompañamos que nada volverá a ser igual, pero que volverá a ir bien? Aprovechemos este estado de vulnerabilidad y sensibilidad, tanto social como personal, para tomar conciencia sobre la importancia de tratar de forma natural nuestras necesidades como seres humanos. Démonos permiso para sentir dolor o no, para poder expresarlo o no, con libertad, sin juicios, sintiéndonos acompañados y acogidos por nuestros seres queridos y por la sociedad en general. Si castigamos la capacidad de sentir dolor, estaremos subestimando nuestra capacidad de amar. Revisemos nuestra escala de valores, nuestras prioridades vitales, cuál es el sentido de nuestras vidas, cómo queremos cuidar y cómo queremos ser cuidados, ¿no? Porque no debemos olvidar que somos esencialmente seres relacionales, ¿no? Que nuestra vida y desarrollo se basa en dar y en sentir amor y recibir amor, perdón. Ojalá el duelo en la pandemia sea una oportunidad de crecimiento y de transformación, tanto a nivel individual como social, hacia un mundo mucho más consciente de su finitud y de su impermanencia, hacia un mundo más empático, más humano y más amable. Muchas gracias a todos. Hola a todos y a todas, soy Nélida, soy psicóloga, antropóloga, me especialicé en trauma, pérdida y duelo en el Instituto IPIR y formo parte del equipo Comorevi. Muchísimas gracias Silvia Luto en Colores por invitarnos a este espacio. En los minutos que me corresponden me gustaría hablar sobre la importancia que le dimos a nuestra guía a los rituales. Debido a la pandemia y el confinamiento, se imposibilitó el poder expresar por los cauces habituales el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos. Esto se sumaba
a todos los elementos traumáticos asociados a las circunstancias de las muertes que vivimos y que conocemos. Y puede llevar a complicar un proceso de duelo. Así que uno de los aspectos más urgentes fue poder ofrecer a la población acciones, rituales alternativos a los convencionales, a través de los cuales habilitáramos el poder expresar el sentir y el dolor por nuestras pérdidas. No me voy a parar a enumerar las alternativas que ofrecimos, la guía es de acceso libre y pueden verla en cualquier momento. Sí decir que quisimos que fuese eminentemente práctica, muy accesible, para que pudiera llegar al máximo posible de la población. De hecho, nunca vislumbramos el alcance y la acogida que ha tenido. A su vez, también creemos que esto es síntoma de una gran necesidad que hay en la población de tratar la muerte, su significado y hacerla más presente en lo cotidiano. En general, en cuanto a los rituales individuales, facilitamos algunos ejemplos de referencia, pero sobre todo invitamos a que se elaboraran en función del sentir de cada uno. Implica un espacio más íntimo, puesto que los rituales nos ayudan a dar forma y conectar con la herencia inmaterial o ese legado de vida que la persona querida nos ha dejado. Nos ayudan a gestionar emocionalmente y a colocar el vínculo con la persona que perdemos, que pasa de estar en un plano físico al mundo de nuestros recuerdos. En cuanto a los rituales colectivos, mantuvimos una actitud de escucha a lo que de forma espontánea mostraba la población. Cómo condensaban los símbolos compartidos en gestos, en homenajes, en creaciones y igualmente los compilamos como ofrecimos ejemplos varios de referencia también. Pudimos ver gestos tan bonitos como el señor que cantaba una jota de despedida a la muerte de su amigo en el balcón, o cómo se habilitaron plataformas virtuales donde colgar fotografías para honrar y homenajear al ser querido perdido. Algo que queremos comentar acerca de cómo llamamos o solemos generalizar que los rituales son de despedida. Y aunque así también los nombramos en la guía, porque es como comúnmente se conocen, creemos que la utilización de la palabra despedida en su denominación puede llevar a confusión. Quizá debiéramos llamarles rituales de conexión, de celebración de homenaje a, puesto que no todos los rituales deben llevar a despedir. Hay rituales de despedida, sí, y de otra índole, pero no necesariamente debemos llevar a través de ellos de forma general a despedir. El duelo no es un proceso lineal y se requiere respeto a los tiempos y los ritmos de cada persona. Así que es un error dirigir a ellos si aún la persona no está preparada emocionalmente. Por último, queríamos comentar que animamos a usar vías y canales alternativos de expresión como son las redes sociales. Fue en general algo positivo, así lo valoramos. Ofrecieron espacios donde poder compartir y expresar. Pero sí aclarar que esto nunca no sustituye la necesidad de la presencia y el contacto que se requiere en los momentos tan duros que son los momentos en los que perdemos a un ser querido. Muchas gracias. Hola, soy Montse Robles, enfermera máster en duelo por el Instituto IPIR, miembro también del equipo Comorevi, y quisiera haceros unos apuntes sobre el acompañamiento en el duelo tras un fallecimiento por COVID-19. Para los profesionales que nos dedicamos a estar al lado de las familias en sus procesos de duelo, la verdad es que está siendo todo un reto porque supone una adaptación de nuestra forma genérica de acompañar a la realidad que presenta una pérdida por COVID. Pues la mayoría de las veces esta pérdida está rodeada de varios elementos que hacen a un duelo susceptible de complicarse, pero no por ello hay que dar por hecho que un duelo por COVID será sí o sí un duelo patológico. Esto es importante tenerlo presente porque aunque sean duelos de riesgo, de entrada no deberíamos pensar que todos estos duelos serán duelos complicados. Varios de los elementos que rodean una muerte por COVID son elementos que resultan fundamentales en la elaboración del duelo. Por ejemplo, el no poder ver el cuerpo puede contribuir a que la aceptación de la realidad se demore en el tiempo. Otro ejemplo de esto sería que no suele haber espacio para velar a la persona
con lo que estamos perdiendo la posibilidad de tener tiempo de ir integrando la realidad de la pérdida. A su vez, el hecho de que no haya oficios sociales hacen que la familia no puede ser acompañada por los amigos y familiares, cosa que cuando sí sucede ayuda muchísimo a comprobar el afecto que las personas tenían a la persona fallecida. Son típicas las frases de la iglesia estaba llena, y aquí pudiera parecer que se le añade pena al no poder estar presentes en el entierro o incineración, pues más de 6-10 personas en función de los territorios están estas restricciones, ¿verdad? Asimismo, el tema de la despedida es clave, pero aquí queremos hacer un inciso importante porque está comprobado por los estudios recientes que si bien es cierto que poder despedirse tiene un papel importante en el duelo, no es una condición sine qua non para desarrollar un duelo patológico, Así pues, la despedida podrá realizarse a posteriori y esta despedida diseñada y preparada por nosotros puede tener incluso mucho más valor para todos aquellos que le quieran a la persona fallecida que una ceremonia tantas veces impuesta o incluso con rituales religiosos que poco expresan la realidad de los difuntos y de sus familiares. Por lo tanto, para poder acompañar un duelo por COVID va a haber que tener en cuenta todas estas cosas tan importantes y facilitar a la familia en la medida de lo posible alguna cosa que les aporte paz y serenidad. Quizás pueda ser hablar de sus últimos momentos con las personas que le han cuidado en el hospital o en la residencia o poder compartir con otras familias la experiencia traumática vivida. Porque los terapeutas de duelo no podemos cambiar lo que ha pasado y cómo ha pasado, pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a vivir la experiencia con los mínimos recuerdos traumáticos. Me gustaría mencionaros también que las familias que han perdido a un ser querido por coronavirus suelen ser personas con bastante miedo a salir a la calle después, miedo a encontrarse con personas que les pregunten, a relacionarse con personas nuevas y que a veces también solicitan asistencia online, cosa que complica el establecimiento del vínculo con el terapeuta. Incluso en el caso de ser sesiones presenciales, la relación con este por el hecho de llevar la mascarilla puesta, puede hacer que nos perdamos valiosa información de la parte somática de la persona y de la relación no verbal del doliente o la persona en duelo. En tiempos de confinamiento, los dolientes también se quedan sin la posibilidad de poder socializar, de salir a pasear y así poder estructurar los días con unas rutinas que nos ayuden a conectar y desconectar de la pérdida. Incluso perdemos la posibilidad de recibir abrazos de consuelo por parte de aquel que no sabe qué decir, pero que se nos comunica todo con este gesto tan bonito de afecto. Por todo esto y por otros aspectos igual de relevantes, es que el duelo por COVID está revestido de características que lo hacen especialmente duro y difícil. Además, si le añadimos que no hay una certeza de que la situación mejore, puede que sea una situación muy amenazadora para la paz interior de esas familias en duelo, puesto que el caos exterior no ayuda a poner orden y calma en el interior. Bueno, muchas gracias y espero que lo que os he transmitido os pueda servir un poquito. Un saludo y un abrazo grande.